Hermano, Dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta tarde. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Quiero invitarle a buscar en sus Biblias, en el libro de Proverbios, capítulo 25, verso 28. Libro de Proverbios, capítulo 25, verso 28. Y vamos a leer mejor desde el verso 27 y 28. Proverbios 25, versos 27 al 28. Amén. Dice la palabra de Dios de esta manera: comer mucha miel no es bueno, ni el buscar la propia gloria es gloria. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, en esta noche por la oportunidad que nos das de poder acercarnos, Señor, a tu casa. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de poder acercarnos a tu presencia, Señor, en esta noche a través de Jesucristo. Te damos gracias, Padre Celestial, por tu gran amor para con nosotros, en que siendo nosotros pecadores, dignos de condenación, enviaste a Jesús a morir por nosotros, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la mayor bendición que nosotros, seres mortales, podemos, Señor, recibir de ti. Oh Padre Celestial, en esta hora te ruego que tú, Señor, examine nuestro corazón en esta noche. Y tú, oh Dios, Padre Celestial, escudriñes nuestra alma y, Señor, confróntanos con nuestro pecado. Y tu Espíritu Santo, Señor, que mora en nosotros, nos guíe al arrepentimiento. Oh Padre Celestial, perdónanos por nuestras iniquidades. En el nombre de Jesucristo te rogamos perdón por nuestro pecado, por todo lo que hemos hecho durante esta semana que ha ofendido tu nombre. Perdónanos, Señor. Perdona a tu pueblo. Te lo ruego en el nombre de Jesús, Señor. Ahora que vamos a estudiar tu palabra, quiero rogarte, Señor, que tú ilumines nuestra mente y nuestro corazón para poder entenderla y poder aplicarla en nuestras vidas. Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Confesamos, Señor, nuestra inhabilidad de poder entender tu palabra por nosotros mismos. Por eso, Señor, es por eso que hoy rogamos una vez más tu asistencia para poder entenderla. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, antes de ir al estudio de esta noche, queremos dedicar uno o dos minutos para orar. Queremos orar, hermanos, por nuestra hermana Juanita Ortiz, que mañana va a ser sometida a operación, hermano. Dice la Escritura que nosotros debemos orar los unos por los otros, ¿verdad? Y cuando hay hermanos con una necesidad en medio de nosotros como iglesia, debemos unirnos a orar, ¿verdad? Y la razón por la cual nosotros oramos cuando estamos enfermos es para pedir a Dios que Él tenga misericordia de nosotros, ¿verdad? Y en este caso específico, que Dios, hermano, le dé sabiduría a los doctores que la van a operar, hermano, y que el Señor sea con ella en su operación y en la recuperación de su operación. Amén, hermano. Quiero pedir a la hermana Juanita que venga aquí al frente, hermano. Yo quiero pedirle, hermano, que se ponga en pie. Vamos a ponerlo en pie, hermano, todos, y vamos a orar por nuestra hermana Juanita, para que el Señor la guarde, la sostenga y le dé sabiduría a los médicos que la van a operar. Amén, hermano. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta mañana, en esta noche, nosotros alabamos tu nombre y te damos gracias, Señor, por la gran oportunidad que nos das de poder orar los unos por los otros. En esta noche, Señor, en el nombre de Jesús, queremos poner a nuestra hermana Juanita en tus manos, rogándote, Señor, que tú la prepares, Señor, físicamente y espiritualmente para la operación a la cual ella va a ser sometida el día de mañana. Si es así tu voluntad, Señor. Padre, te ruego en el nombre de Jesucristo que tú les des sabiduría a los doctores, Señor, que la van a operar. Y tú, Señor, guíes cada detalle, Señor, en esta operación. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, te damos gracias porque sabemos, Señor, que no va a pasar nada que tú no hayas ordenado ya, Señor. Nuestras vidas están en tus manos y nosotros descansamos en tu soberanía. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, no solamente te rogamos, Señor, por la operación de nuestra hermana mañana, sino que también te suplicamos, Señor, que tú seas con ella en su recuperación, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, que tu paz,
que sobrepasa todo entendimiento, repose en el alma de Juanita el día de mañana. Y no solamente en su alma, sino también en su familia, Dios mío. Y concédeles a ellos, Señor, ver una vez más tu poder y tu gloria manifestándose, Señor, en la vida de Juanita en medio de esta operación. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Gracias, hermano. Puede sentarse, hermano. Vamos a hoy estar hablando, hermano, acerca de este pecado. Para los hermanos que están que vienen por primera vez a este estudio, pues esta serie se llama Pecados Aceptables, no porque nosotros creemos que hay pecados que son aceptables, sino que la serie se llama así porque estamos tratando a la luz de la Biblia pecados que comúnmente nosotros no consideramos pecado, pero que son pecados delante de Dios, ¿verdad? Y ofenden la gloria de Dios. Y esta noche vamos a estar hablando acerca del pecado de la falta de dominio propio, ¿verdad? Falta de dominio propio. Dice, hermano, la escritura en el verso que leíamos: comer mucha miel no es bueno, ni el buscar la propia gloria es gloria. Dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Ahí la palabra, hermano, cuyo espíritu no tiene rienda, significa que lo que está diciendo Salomón, hermano, es que como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene dominio propio. Ahora, para nosotros poder entender lo que el salmista, hermano, Salomón está diciendo aquí en Proverbios, tenemos que tener en cuenta, hermano, ubicarnos en el contexto histórico y cultural de Salomón. ¿Cuántos de ustedes han leído el pasaje que habla acerca de la toma de Jericó, cuando Josué tomó a Jericó? ¿Cuántos han leído ese pasaje? Jericó era una ciudad famosa, ¿por qué? Porque era fortificada. Las ciudades en el tiempo de Israel, hermano, estaban rodeadas por un gran muro. Si se recuerdan también, este muro, hermano, es de gran importancia. En el muro de la ciudad y en las puertas de la ciudad estaba, hermano, ahí radicaba, hermano, la seguridad de las ciudades. No sé si recuerdan también Nehemías, hermano, que era copero del rey, que estaba en la cautividad, y volvió a Jerusalén a reconstruir los muros de la ciudad, porque la ciudad, hermano, o sea, la seguridad de la ciudad radicaba en esos muros. Es por eso que cuando Israel va a Jericó, hermano, ellos le dan la vuelta a la ciudad, y al final, ¿qué pasa, hermano? Los muros se caen. O sea, lo que está diciendo Salomón aquí, hermano, es que un hombre cuyo espíritu no tiene dominio propio es un hombre sin ningún tipo de seguridad, sin ningún tipo de protección, un hombre que está completamente a la deriva, ¿verdad?, de sus enemigos. Y hoy vamos a estar hablando acerca, hermano, de este pecado. Yo creo que todos los que estamos aquí en esta noche, en algún momento de nuestra vida, hemos pecado en esta capacidad, ¿verdad? Cuando usted viene a ver, hermano, la raíz de todos los pecados, la raíz, hermano, o una de las cosas, hermano, que nos lleva a pecar es la falta de ¿qué? De dominio propio. Y hay varias áreas en las cuales nosotros debemos de ejercitar dominio propio, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar acerca de esas áreas. Lo primero que quiero que veamos, después de haberle dicho esto, hermano, ¿qué es el dominio propio? ¿De qué estamos hablando cuando mencionamos el dominio propio? ¿Qué es lo que es el dominio propio? Control sobre sus emociones. ¿Qué más? Si dominio propio es control sobre sus emociones, una persona que no tenga dominio propio, creo que es una persona como descontrolada, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Alguien más quiere decir? ¿Qué es dominio propio? Yo le voy a dar esta definición, hermano. El dominio propio es un enfoque sobrio, moderado, tranquilo y equilibrado de la vida, habiendo dominado los deseos y pasiones personales. Cuando hablamos de dominio propio, estamos hablando de esto, de este enfoque, un enfoque, quiero enfatizar
algunas palabras aquí. Quiero enfatizar en la palabra moderado, sobrio, moderado, y en la palabra equilibrado. Son palabras clave en este concepto, y también en dominado. O sea, el dominio propio es un enfoque sobrio, moderado, tranquilo y equilibrado de la vida, habiendo dominado los deseos y pasiones personales. Ahora, después de haber visto este concepto, hermano, vamos a ver qué es lo que dice la Biblia acerca del dominio propio. Lo primero, quiero que busquen ahí en su Biblia, hermano. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3. Verso 1 al 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso del 1 al 3. Léalo, hermano. Vamos un momentico para que el hermano lo encuentre. ¿Lo encontró, hermano? Ok. Léalo, hermano. 3, del 1 al 3. Del 1 al 3. También debes saber esto, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin efecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Fíjate, hermano, ¿qué es lo que dice Pablo cuando está escribiendo a Timoteo? Le dice a Timoteo que los postreros tiempos serían tiempos como peligrosos. Los postreros tiempos comienzan. ¿Cuándo comenzaron los postreros tiempos, hermano? Desde que Cristo ascendió. Eso fue lo que marcó el comienzo de los últimos tiempos. Desde cuando Cristo ascendió, y ese periodo de los últimos tiempos cubre, hermano, comienza cuando Cristo asciende y termina cuando Cristo regrese. Ahora, dice Pablo, hermano, escribiendo a Timoteo, a este pastor le decía, los postreros tiempos, o sea, una de las cosas que iba a caracterizar los postreros tiempos, que serían tiempos peligrosos. ¿Por qué los hombres, hermano, serían, dice la Escritura, porque habrá hombres amadores de sí mismos? Una persona que se ama a sí mismo es una persona que busca ¿qué cosa? Su propio bien, su propia gloria. ¿Se recuerda, hermano, cuando leíamos el proverbio? Decía, comer mucha miel no es bueno, y buscar tu propia gloria, ¿qué es lo que es? No es gloria. ¿Por qué Salomón decía eso? Porque nosotros los hombres fuimos creados ¿para qué? Para glorificar el nombre de Dios, para darle la gloria al nombre de Dios. Y Pablo dice aquí, hermano, que una de las características de los hombres de los últimos tiempos serían amadores de sí mismos, pero también dice, hermano, serán avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Cuando ahí Pablo, hermano, la palabra que Pablo usa para intemperante es la palabra, hermano, una palabra en griego que es la raíz de la palabra falta de dominio propio. O sea, una de las características, hermano, de los hombres de los últimos tiempos es que no tendrían, ¿qué cosa? Dominio propio. Y ahora yo te hago una pregunta: ¿por qué el hombre ¿por qué es esta una de las características de los hombres que no tienen a Cristo? ¿Por qué el no tener dominio propio es una característica de los hombres que no tienen a Cristo? O una característica de los hombres en general, porque aún nosotros los cristianos también pecamos en esta capacidad. Cuando Adán y Eva fueron creados, ellos fueron creados con la capacidad de poder decidir entre pecar y no pecar. Ellos fueron creados cuando Dios los creó, Dios les dio dominio propio.
Ahora, cuando dice la Biblia que en los últimos tiempos los hombres no tendrían dominio propio, es que lo que está diciendo, hermano, es que en los últimos tiempos los hombres, hermano, actuarían bajo el impulso, hermano, de su propio pecado. Los hombres actuarían sin ninguna restricción en su pecado. Por eso que al comienzo él dice que los hombres de los últimos tiempos serán como amadores de sí mismos. Amados hermanos, y cuando terminemos este estudio esta noche, yo quiero que tomemos un minuto para orar personalmente, porque todos nosotros necesitamos dominio propio. Todos nosotros en alguna capacidad. Hermano, hay personas, por ejemplo, que luchan con diferentes... no sé cuántos de ustedes, lo voy a poner de esta manera, no sé cuántos de ustedes luchan con algún vicio en específico. O si han luchado anteriormente con algún vicio en específico. Cuando nosotros luchamos con un vicio, con un pecado, generalmente nuestra oración, ¿cuál es? ¿Cuál es nuestra oración? Señor, quítame este pecado, ¿sí o no? Pero no es quítame ese pecado lo que debemos de pedir. Lo que debemos pedir, ¿qué cosa es? Dominio propio, para poder enfrentar la tentación a ese pecado. Porque la razón por la cual pecamos, ya sea, hermano, para algunos, por ejemplo, hay personas que necesitan dominio propio a la hora de hablar. ¿Sí o no? Hay personas, y ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Pero hay otras personas que quizás no necesitan dominio propio a la hora de hablar. Hay personas que no necesitan dominio propio a la hora de hablar, son muy equilibrados, ¿verdad? Son sobrios a la hora de hablar. Pero en otras áreas de la vida, cada uno de nosotros necesitamos ejercer en un área determinada dominio propio. Una manera de nosotros tratar a las demás personas, ¿verdad? Le voy a poner un ejemplo sencillo. Cuando nosotros vamos manejando, ¿a cuántos de ustedes, hermanos, cuando han ido manejando, han ido apurados y se le ha metido alguien en el medio, otro carro en el medio? ¿Cuál es la primera reacción de nosotros? Abrimos nuestra boca, hermano, y lo que soltamos es maravilla, ¿verdad? Hermano, déjeme decirle, ¿cuántos de ustedes, hermano, han leído en las noticias? Aquí esto en Dallas no se ve mucho, pero en otras ciudades sí, de personas que matan a otro en la calle porque se le metieron en el medio, se llevó la luz, por poco le da, la otra persona pierde ¿qué cosa? Se aira tanto que pierde ¿qué cosa? El dominio de sí mismo, y va a matar a otra persona y lo mata. Pero esos son ejemplos extremos, pero cada uno de nosotros, hermano, y esta noche es mi oración que cada uno de nosotros podamos discernir con la ayuda del Señor en qué área de nuestras vidas necesitamos ejercer dominio propio. Porque la falta de dominio propio en esa área específica es pecado y ofende el nombre de Dios. Ahora bien, vamos a ver, hermano, Proverbios 14, 17. Proverbios 14, 17. El que fácilmente se enoja hará locuras y el hombre perverso será aborrecido. El que fácilmente se enoja hará locura. ¿Ve? Que era el ejemplo que le acababa de poner. Cuando una persona se aira y es controlado por la ira, ¿hace qué cosa? Locura. Hermano, ¿cuántos de ustedes se han enojado, pero se han enojado de verdad, en algún momento de su vida? Y verdad que cuando nos enojamos de verdad, decimos cosas que no debemos decir y hacemos cosas que no debemos hacer. ¿Sí o no, hermano? En ese momento, hermano, estamos pecando. ¿Por qué? Porque estamos dándole rienda suelta a nuestros deseos pecaminosos, al impulso pecaminoso de mi carne. Y es por eso, hermano, que el dominio propio es tan importante en la vida de los cristianos.
Es por eso que nosotros debemos orar: Señor, ayúdanos a ejercer dominio propio sobre cualquier área determinada de nuestras vidas. Vamos a ver, hermanos, Primera de Tesalonicenses, en el Nuevo Testamento, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 6. Primera de Tesalonicenses está después de Colosenses y antes de Timoteo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Por tanto, es la exhortación que Pablo le da a la iglesia de los tesalonicenses. Dice: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos, ¿qué cosa? Sobrio. O sea, es una exhortación. Ahí la palabra sobrio en griego, hermano, es la palabra que se traduce como dominio propio. Lo que Pablo está diciendo aquí, hermano, es: no durmamos como los demás. ¿Quiénes son los demás, hermano? Los que no tienen a Cristo. Dice: no durmamos como los demás, sino velemos y tengamos, ¿qué cosa? Dominio propio. Ahora vamos a ver. Ahí, después de Tesalonicenses, hermano, viene Timoteo. Vamos a buscar la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Está primera y segunda de Tesalonicenses, después viene primera y segunda de Timoteo. En segunda de Timoteo, vamos a ver el capítulo 1, verso 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder propio y de dominio propio. Fíjate cómo dice el texto, hermano: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de ¿qué? Y de dominio propio. Amados hermanos, vamos a leer, hermano, el verso 3, del 3 al 7, para que usted vea el contexto de este pasaje. Dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y mira el verso 8, hermano. Dice: por tanto, o sea, cada vez que usted lee en el texto, en un texto bíblico, por tanto, cada vez que un versículo dice por tanto, eso es un término que está haciendo una conexión con el versículo anterior. O sea, lo que Pablo le va a decir ahora es como si le estuviera diciendo: por lo que ya te he dicho, o por esto que te he dicho, dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según ¿qué cosa? El poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Fíjate, amados hermanos, dice que nos llamó con llamamiento santo, verso 9, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y de la gracia que nos fue dada ¿en quién? En Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Fíjate qué descripción del Evangelio ahora. ¿Por qué te he leído el contexto? Porque este versículo, el 7, es un versículo que muchas veces, hermanos, con mucha frecuencia lo oímos. Hay hermanos que lo citan, pero lo citan fuera de contexto, ¿verdad? Y si hay un hermano que va a hacer algo, o va a comenzar un negocio, y viene y le dice a otro hermano: no estoy seguro porque a lo mejor no sé si me va a salir bien. Y le decimos: hermano, Dios no te ha dado ¿qué cosa? Espíritu de cobardía. Es una manera de decir: hermano, no sea cobarde, dele adelante, haga lo que usted tenga que hacer. Pero no es eso lo que el texto está diciendo, hermano. Fíjate, Pablo le dice, habla de la fe que tiene Timoteo, que Timoteo era un pastor joven, y él le dice en el verso 7, hermano, porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? De cobardía,
sino ¿de qué? De poder, de amor y de dominio propio. Por lo cual, o sea, por tanto, no te avergüences de qué, hermano, de dar testimonio de mí y del Evangelio. O sea, lo que Pablo está exhortando a Timoteo, hermano, es: Timoteo, Dios no te dio espíritu de cobardía, sino de poder. ¿Poder para qué, hermano? Mira el texto. ¿Poder para qué? Él nos dio poder, espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Para hacer qué? Mira el texto ahí, hermano. La respuesta está ahí en el texto. Él nos dio espíritu de poder, de amor, de dominio propio. ¿Para qué? Para no avergonzarnos del Evangelio. Y para dar testimonio del Evangelio. ¿Para qué, hermano? ¿Qué es lo que es dar testimonio del Evangelio? Predicar el Evangelio. Y amados hermanos, yo creo que como cristianos, todos nosotros aquí, una de las áreas en las que nosotros, hermanos, tenemos que ejercer dominio propio es, hermano, en el área precisamente de predicar el Evangelio. Porque ¿cuál es la razón, hermano, por la cual nosotros no predicamos el Evangelio muchas veces? Por miedo a ser rechazado. Pero Dios no, es por eso que Pablo le dice: Dios no nos ha dado ¿qué cosa? Espíritu de cobardía, sino espíritu de ¿qué? De poder. Porque nosotros cuando predicamos el Evangelio a otras personas no vamos en nuestra fuerza, sino en el poder de Dios que habita en nosotros. Él nos ha dado espíritu de ¿qué? De amor. ¿Para qué? Para amar lo suficiente a esa persona para poder predicarle a Cristo. ¿Sí puede ver la lógica del texto, hermano? Timoteo, Dios no te ha dado espíritu de cobardía, Él te ha dado espíritu de poder. Porque es en el poder de Dios que nosotros, hermanos, predicamos a Cristo. Él te ha dado espíritu de amor porque Él te amó a ti y tú lo amas a Él. Entonces nosotros ahora podemos amar a las otras personas lo suficiente como para predicar el Evangelio. La razón, hermano, por la cual nosotros pecamos cada vez que no predicamos el Evangelio a otra persona, eso es un pecado, hermano. Y la razón por la cual es un pecado, en primer lugar, porque es desobediencia al Señor. Porque Él nos dio ese mandato, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y la segunda razón, hermano, por la cual es pecado no predicar el Evangelio a otra persona, porque cuando nosotros, hermanos, no vemos una persona que sabemos que no tiene a Cristo, sabemos, hermano, que esa persona está bajo ¿qué? Bajo condenación. Si no se arrepiente, va a perecer eternamente. Pero nosotros, hermanos, no le predicamos. ¿Por qué? Porque tenemos temor a ser rechazados. Y al tener temor, y tenemos temor de ser rechazados, porque en ese momento estamos amando más nuestra gloria que la gloria de Dios. ¿Sí puede ver las implicaciones, hermano? Es por eso que cuando nosotros, hermanos, dejamos de predicar el Evangelio, estamos en desobediencia. Y ahora, le dice Pablo también, Dios te ha dado también, ¿qué cosa? Te ha dado espíritu de dominio propio, hermano, para usted poder tomar decisiones y, tú sabes, no dejarte dominar por el temor. Él te ha dado espíritu de dominio propio para no dejarte dominar por el temor, hermano, de ser rechazado, para que tú puedas cumplir con la encomienda que Dios te ha dado. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Es por eso, hermano, que como le digo, todos nosotros, hermano, los que estamos aquí en esta noche, en algún área de nuestra vida, necesitamos, y específicamente en esta, necesitamos ejercer dominio propio. ¿Verdad? Porque la falta de dominio propio, hermano, es desobediencia al Señor. Ahora bien, hermano, vamos a hablar, hermano, un poquito acerca de el dominio propio y el temperamento. Y vamos a buscar ahí mismo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Vamos a buscar, vamos a leer, vamos a echar un poquito para atrás. Estamos en Primera de Timoteo. Vamos a ir a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Hermano que lo tenga, se pone en pie, lo lee.
santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irrepresiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate, hermano, lo que dice Pablo aquí a la iglesia. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. ¿Para cuándo? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y usted se preguntará, bueno, ¿qué tiene que ver este pasaje con el dominio propio? Y tiene que ver mucho en el sentido, hermano, que quiero que nos enfoquemos ahora en el temperamento de las personas. ¿Cuántos de ustedes conocen personas que dicen, bueno, esta persona tiene un carácter difícil? ¿Sí o no, hermano? ¿Cuántos de ustedes conocen personas con carácter difícil? ¿Cuántos de ustedes, hermano, incluso, no vamos a hablar de personas, cuántos de ustedes no conocen hermanos o personas que dicen ser hermanos que tienen un carácter difícil? Que hay que tener cuidado cómo se le habla, porque si le hablas en una manera que no sé qué, el hermano se altera. ¿Cuántos de ustedes, no vamos a hablar de las personas del mundo, vamos a hablar, hermano, de los cristianos, porque nosotros somos cristianos? ¿Cuántos de ustedes no conocen cristianos que con facilidad, hermano, se enojan y, hermano, y dañan, ofenden a otra persona? Y nosotros, cuando vemos casos como esos, ¿qué es lo que nosotros decimos? El problema del hermano es ¿qué cosa? ¿Cuál es el problema de ese hermanito? Es que tiene un carácter difícil. ¿Qué vamos a hacer con él? Él siempre ha sido así. Bueno, dice la Biblia, hermano, que el evangelio afecta aún nuestro carácter. Una persona que diga que es cristiana y tenga, hermano, y por 20 años, 15 años en el evangelio y sigue teniendo el mismo carácter explosivo y violento, puede ser una señal de que no ha nacido de nuevo. Porque dice Pablo, míralo aquí, yo no lo estoy inventando, mira el texto, hermano. Y el mismo Dios de paz os santifique. ¿Qué es santificar, hermano? Santificar es el proceso a través del cual Dios, hermano, forma a Cristo en nuestras vidas. Dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma, ¿y qué más? Y cuerpo, sea guardado como, hermano, irreprensible para la venida de Cristo. Esto no significa, hermano, que los cristianos no nos vamos a alterar, o que los cristianos no nos vamos a enojar. ¿Qué dice la Biblia, hermano, acerca? ¿Qué dice Pablo? Airaos, pero no pequéis. Usted sabe cuándo pecamos, hermano. Cuando dejamos, hermano, que la ira domine nuestras emociones, nuestro cuerpo. Pero eso dice la Biblia, airaos, pero no pequéis. Airaos, pero domina. Ejerce dominio propio cuando te sientas airado, amados hermanos, porque el evangelio afecta, hermano, tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. El evangelio, la obra de Cristo, hermano, en el evangelio es, hermano, es integral, ¿verdad? Hay hermanos que Siempre me acordé ahora de un chiste que hace, que es muy famoso o muy popular entre los cristianos. Y es que cuando vemos una persona así, como un hermano así como lo que acabamos de mencionar, dicen, el hermano cuando se bautizó dejó la boca afuera. ¿Sí no han escuchado esa? El hermano cuando se bautizó, el pastor cuando lo bautizó le dejó la boca afuera, por eso él habla como habla. Porque, amados, pero hermano, el evangelio
no deja ninguna parte de tu ser afuera. Si Cristo está en tu vida, Él va a transformar tu manera de hablar, tu manera de pensar, tu manera de vivir, porque Dios nos ha dado espíritu de dominio propio. No tenemos justificación, hermano. Dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Amados hermanos, esto no significa que los cristianos vamos a cambiar. Te convertiste hoy y en un mes ya tú eres un ser angelical. No, hermano. El cambio en el cristiano, ¿cómo es, hermano? Es progresivo, poco a poco, pero tiene que haber un progreso en tu santificación. Y eso es obra ¿de quién? Del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y una de las áreas que el Espíritu Santo obra, hermano, es que al venir a Cristo el Señor nos da, ¿qué cosa? Dominio propio. Ahí vamos a ir ahorita. Vamos a leer Proverbios 29, verso 11. Dice, el necio da ¿qué? Rienda suelta a su ira. Una persona que le da rienda suelta a su ira, ¿qué es lo que es, hermano? Es un necio, dice la Biblia, pero es una persona que no tiene dominio propio. Amados hermanos, todos estos textos que te he leído nos hablan de la importancia, hermano, del dominio propio en la vida del cristiano. Y quiero que esta noche, como digo en mi oración, que el Señor use estos textos, hermano, y para guiarte y guiarnos a todos nosotros al arrepentimiento. Y que en esta área de nuestra vida podamos glorificar el nombre de Cristo. Tu carácter, tus emociones, tu voluntad es afectada por el Evangelio, hermano. Como vamos a ver en unos minutos. Vamos a ver, hermano, ahora el dominio propio y la lengua. Vamos a buscar Santiago capítulo 3, verso 2. Santiago está después de Hebreos, en el Nuevo Testamento. Es uno de los últimos libros de la Biblia, casi. Santiago capítulo 3, verso 2. Santiago 3, verso 2. Y otro hermano va a leer Santiago 1, verso 19. ¿Quién tiene Santiago 3, 2? Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Gracias, hermana. Fíjate, porque todos ofendemos muchas veces. ¿Verdad? Ahí Pablo está hablando, hermano, Santiago, perdón, hermano, del alcance, hermano, ¿verdad? De la necesidad, de la universalidad de la necesidad que tenemos de dominio propio. A unos cristianos dice, todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende, ¿en qué? En palabra, este es varón perfecto. Ahí perfecto es maduro. Entonces una persona madura. Una persona madura, hermano. ¿Cuál es la diferencia entre un niño y un adulto, hermano? Una de las diferencias. Un niño dice lo que quiere. Un niño, los niños actúan como por impulso. ¿Sí o no, hermano? Los adultos, una señal de que una persona ha madurado es, hermano, que una persona sobria, es una persona, hermano, que puede tener dominio sobre sus emociones. Es una persona que puede juzgar, ¿verdad?, con propiedad cada circunstancia. Y dice Santiago, el que no ofende con palabras, es tu varón perfecto o maduro, dice, capaz también de refrenar todo el cuerpo.
Dice el verso 13, hermano, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan. Dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Fíjate, hermano, dice el verso 7, porque toda naturaleza de bestia y de ave y de serpiente y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar, ¿qué cosa? La lengua, que es un mal que no puede ser refrenada, llena de veneno mortal. Dice, con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceituna o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Por qué he leído todo este capítulo? Para que usted pueda tener el contexto del versículo 2 y pueda entender lo que Santiago está diciendo. Y quiero hacer énfasis, hermano. Dice en el verso 6, dice, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Dice, la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Dice Santiago, la lengua es un mundo de ¿qué? Es un fuego, un mundo de maldad. ¿Por qué Santiago dice eso, hermano? No la podemos dominar. El hombre natural no la puede dominar. ¿Por qué? Porque no tiene dominio propio. Pero fíjate, la razón por la cual Santiago está diciendo que la lengua es un fuego, un mundo de maldad que está puesto en nuestros miembros, es porque, amados hermanos, dice la Biblia, de la abundancia del corazón habla, ¿qué cosa? La boca. Por eso que él dice más abajo, que de una sola fuente, él dice, con la boca, con una misma boca, bendecimos a Dios, y con esa misma boca maldecimos a los hombres que son creados a imagen y semejanza de Dios. Venimos al culto, santo, aleluya, tú eres grande, Señor. Y cuando llegamos a la casa, hermano, que tenemos el primer encuentro con nuestro hijo, con el esposo, la esposa, o lo que sea, el vecino, y abrimos nuestra boca y aguántate. ¿Se ha visto personas así, hermano? Dice la Biblia, hermana, dice la Biblia. No, mire, ahorita me acordé porque tengo aquí la Biblia Santiago 1 y mi esposo tuvo un problema con él ahorita y me dice, ¿ya leíste Santiago 26? Y ahorita lo estoy viendo y dice, si alguno se cree religioso, porque mi papá tú eres hermana, dice, lee, dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, me quedé nomás viéndolo, digo, bueno, ya me voy para la iglesia. Hermano, sí, fíjese, hermano, usted ha visto, sí conoce personas así, hermano. Pero dice Santiago, eso no debe ser así. Porque eso no, lo que está diciendo Santiago es que esa no debe ser la actitud de los cristianos, hermano. Ahora,
Santiago 1:19, ahí mismo Santiago, capítulo 1, verso 19. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo, ¿para qué? Para airarse. Ahí, hermano, está hablando de qué, de nuestra boca, de la manera de nosotros hablar, y está hablando de qué también, de nuestro temperamento. Todo hombre sea pronto para oír. Cuando leemos el contexto del pasaje, lo que está diciendo, hermano, es todo hombre sea pronto para oír, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Y sea tardo para hablar. No dejes, hermano, que tus emociones, lo que está Pablo diciendo aquí, no dejes que tus emociones controlen tu lengua. No dejes que tus emociones controlen, ¿qué cosa? Tu temperamento. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Ahora bien, hermanos, sí, ¿cómo nosotros respondemos? ¿Cómo lidiamos con esto? Ahora, quiero que preste atención, hermano, en los minutos que nos quedan. El cristiano, quiero hablar del cristiano y el dominio propio. Cuando hablamos, hermano, del dominio propio, es importante que nosotros tengamos en cuenta esto, hermano. El dominio propio no es el resultado de nuestro propio esfuerzo. El dominio propio no es el resultado de nuestro propio esfuerzo. Nuestra naturaleza está vendida al pecado. Nosotros somos pecadores, hermano, somos esclavos del pecado. No hay nada, hermano, por nosotros mismos, usted mismo por su propia fuerza nunca va a poder controlar su problema de carácter o su manera de hablar. ¿Por qué? Porque, amados hermanos, tenemos una naturaleza pecaminosa. Pero aún así, hermano, dice la Biblia que el que da rienda suelta a la ira, ¿qué cosa es? Es necio. Dios demanda a nosotros, dice la Biblia, Dios nos ha dado espíritu de dominio propio. Dios demanda, hermano, de nosotros que ejerzamos ese dominio propio en diferentes áreas de nuestras vidas. Ahora, lo primero que yo quiero que tú notes, hermano, es que esto no es el esfuerzo de tu propia fuerza. Por ti mismo no puedes. Hay personas que dicen, yo voy a buscar al Señor cuando yo cambie mi manera de hablar. ¿Cuántos han escuchado personas así? Por ti solo nunca vas a cambiar tu manera de hablar. Yo voy a ir a la iglesia a buscar de Dios cuando yo deje el vicio X. Por ti solo no lo vas a dejar. Porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Es por eso que todos nosotros necesitamos ¿a quién? A Cristo. Ahora bien, hermano, lo segundo, anota el texto ahí, hermano, no lo vamos a leer por cuestión del tiempo. Lo segundo que quiero que veas, hermano, es que el dominio propio es parte, ¿qué dice ahí, hermano? Del fruto del Espíritu. Dice la palabra de Dios que cuando nosotros creemos, hermano, y oímos el Evangelio y creemos, dice, somos sellados. ¿Con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando un hombre se arrepiente de su pecado y cree en Jesucristo y se arrepiente y viene a Cristo, hermano, sus pecados son perdonados y el Espíritu de Dios viene a morar en su vida. Ahora, cuando la Biblia habla, y quiero hacer énfasis, hermano, porque vamos a buscar rapidito, hermano, Gálatas 5, 22 al 23. Gálatas capítulo 5. Yo lo voy a leer rápido, hermano, para poder adelantar en el tiempo. Gálatas 5, 22 al 23. Dice la Biblia, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, ¿qué cosa? No hay ley. Amados hermanos, el dominio propio es parte del fruto del Espíritu. Ahora, cuando uno lee esta lista, hermano,
uno tiende, y este error creo que lo hemos cometido solo, esto es un paréntesis solamente para ayudarte a pensar en esto, y es que cuando nosotros nos referimos a esta lista, nosotros decimos que eso es ¿qué cosa? Los frutos del Espíritu. ¿Decimos así, sí o no? Pero no son los frutos del Espíritu, es el fruto. Todas estas cosas que están mencionadas no son varios frutos, es el fruto singular del Espíritu. ¿Por qué? Porque esa es, hermano, el fruto es cuando dice que es el fruto del Espíritu, lo que está diciendo que esas cosas son la evidencia, el resultado de la obra del Espíritu de Dios en el corazón del creyente. ¿Sí entendieron eso, hermano? Por eso que Pablo dice el fruto del Espíritu, no son varios frutos, es un solo fruto, porque lo que se está refiriendo es al resultado de la obra del Espíritu de Dios en el creyente. Y como parte de esa obra está el dominio propio, hermano. Ahora quiero que veamos esto, ¿cómo lidiamos con la falta de dominio propio? Vamos a leer, hermano, apúntalo ahí solamente, léelo después en tu casa, pero vamos a leer Efesios 5, 18 al 19. Efesios capítulo 5, verso 18 al 19. Vamos a leer hasta el 20. Y con este texto termino, hermano. Efesios capítulo 5, verso 18 al 20. Amén, hermano. ¿Lo tienen? Quiero dar tiempo a que todos lo tengan, hermanos, porque quiero que todos estemos mirando el texto cuando lo vayamos a leer. Efesios 5, 22 al 23. Amén. Okay. Perdón, Efesios... hermano, estaba mirando otro texto aquí, disculpen. Sí, es Efesios 5, 18 al 19. Hermana Juanita. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay desilusión, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Y el 20, hermana? Dando siempre gracias por todo al Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate, hermano, este pasaje es muy importante y nos da la clave para nosotros lidiar con nuestra falta de dominio propio en el área, hermano. Antes de ir al pasaje en sí, quiero hacerte una pregunta, no quiero que me respondas, es una pregunta para que usted reflexione. Durante este estudio, hermano, ¿has pensado en alguna área donde usted necesite ejercer dominio propio? Quizás en tu temperamento, quizás en tu manera de hablar, quizás en la lucha contra algún pecado específico, ¿verdad? Si tú has podido identificar, hermano, alguna de estas áreas, esta es la clave para nosotros poder, hermano, tener victoria sobre esas áreas de nuestra vida que estamos pecando. Y dice Pablo, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Amados hermanos, él dice, antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo ahí, hermano? Cuando Pablo le está hablando a la iglesia, y él le dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Pablo, hermano, aquí está estableciendo un contraste entre una persona borracha y un cristiano lleno del Espíritu Santo. La evidencia, hermano, de que una persona está borracha o bajo la influencia del alcohol, ¿cuál es? ¿Cómo usted sabe que una persona está borracha? Aparte del olor a ron, por supuesto. Pero aparte de eso, ¿cómo usted sabe? Cuando usted ve una persona, usted identifica o está bajo la influencia del alcohol o está sobrio. ¿Cómo usted sabe, hermano? ¿Por qué? La persona, hermano,
básicamente nos damos cuenta porque esa persona, ¿verdad? Si usted ve una persona, por ejemplo, caminando normal, como caminamos nosotros, ¿verdad? Usted no sospecha a esa persona. Pero si usted ve una persona que empieza a tropezar, usted dice, esa persona está borracho. ¿Por qué? Porque no tiene control de sí mismo. Por eso dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Porque el que está borracho, hermano, está bajo, como dice el término, bajo la influencia del alcohol. No tiene dominio, no tiene control de su manera de hablar, de lo que dice, no tiene control de lo que hace, no tiene control de cómo camina, porque está dominado por el alcohol. Ahora, lo que Pablo está diciendo, hermano, es, ¿sabe? Está estableciendo esta comparación entre una persona que es dominada por el alcohol y una persona que está lleno del Espíritu Santo. La persona dominada por el alcohol está bajo la influencia del alcohol. El cristiano lleno del Espíritu Santo es un cristiano que está dominado, gobernado por el Espíritu de Dios. Ahora, ¿cómo sabemos que una persona está lleno del Espíritu de Dios, hermano? Lo sabemos, hermano, porque hay evidencia. Un cristiano lleno del Espíritu de Dios va a dar, hermano, ¿qué cosa? Va a reflejar, ¿qué cosa? El fruto del Espíritu. Ahora bien, hermano, fíjate, dice, sed lleno. ¿Está hablando en qué? En presente. Sed lleno, un imperativo. Es una experiencia constante. Cuando nosotros hablamos de ser lleno del Espíritu Santo, lo que viene a nuestra mente muchas veces es la idea de que Dios va a derramar con una jarra, ¿verdad? ¿Sabe cuando usted llena un vaso de agua? Así pensamos que somos llenos del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo va a ser derramado y vamos a ser llenados de afuera hacia adentro. No es así, hermano. Cuando nosotros creemos, el Espíritu de Dios viene a morar, ¿dónde? En nuestras vidas. Ser lleno del Espíritu Santo, hermano, es rendir nuestras vidas al señorío de Cristo, al control del Espíritu de Dios. Cuando un cristiano lleno del Espíritu Santo es un cristiano que el Espíritu de Dios domina, gobierna sus emociones, su voluntad, su intelecto. Y somos llenos, hermano, somos llenos de adentro para afuera. El Espíritu de Dios va controlando cada una de esas áreas de nuestras vidas. Es por eso, hermano, que nosotros no cantamos, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han oído coros como, por ejemplo, desciende Espíritu de Dios? O ven sobre mí, Espíritu de Dios. ¿Cuántos han oído coros como estos? Esos coros no tienen ninguna base bíblica, porque cuando los cristianos se reúnen y cantan, desciende Espíritu de Dios, hermano, o Espíritu de Dios, ven sobre mí, hermano, eso tiene base bíblica. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no está fuera de nosotros. El Espíritu de Dios habita en nosotros. Y controla nuestra mente, controla nuestras emociones, controla nuestra voluntad. Él nos da dominio propio. Ahora, ¿cómo un cristiano es lleno del Espíritu Santo? El texto te lo dice, y ya terminamos con esto, hermano. Dice, el verso 19, dice, hablando entre vosotros, ¿con qué? Con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Cómo somos llenos del Espíritu Santo? Cuando somos expuestos ¿a qué, hermano? A la palabra de Dios. Así el cristiano es expuesto, cuando es expuesto a la palabra de Dios, a través de su palabra, el Espíritu Santo moldea nuestras emociones, el Espíritu Santo moldea, hermano, nuestra voluntad. Dios, a través del Espíritu Santo, usando su palabra, Él, hermano, forma a Cristo en nuestros corazones. Dice la Biblia, nosotros tenemos, ¿qué cosa? La mente ¿de quién? De Cristo. Pablo decía, ya no vivo yo, sino más vive ¿quién? Cristo en mí. Porque el Espíritu de Dios, hermano, usa su palabra. Es por eso que el profeta Isaías decía, hermano, en una de sus profecías, el Señor hablando dice, mi palabra no volverá, ¿qué cosa? Vacía.
porque ella cumplirá el propósito para el cual fue enviada. Y Dios envió su palabra para darle vida a los que están muertos y para santificar el corazón del creyente. Enséñame un cristiano que no tenga dominio propio y te enseñaré un cristiano que no pasa tiempo estudiando la palabra de Dios. La santificación no pasa de la noche a la mañana. O sea, y no pasa por obra de magia, hermano. Dios ha determinado usar su palabra para moldear nuestras vidas. Por eso los cristianos necesitamos pasar tiempo en esta palabra. Debemos leerla, debemos estudiarla, debemos escucharla a través de la predicación y debemos, ¿qué cosa también? Debemos cantarla. Porque cuando cantamos esta palabra, dice la Biblia, hablando entre vosotros, ¿cómo dice? Hablando entre vosotros con salmos. ¿Qué es lo que son los salmos? Salmo es la palabra de Dios, hermano. Con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Es por eso que nosotros hacemos énfasis en nuestra iglesia, hermano, de cantar canciones que estén informadas. ¿Por qué? Por la Escritura. Porque cuando nosotros cantamos la palabra, hermano, y estamos cantando al Señor, hermano, estamos cantando esa palabra, nosotros nos estamos edificando unos a otros. Y el Espíritu de Dios, hermano, usa esa palabra para ir transformando, para confrontarte con tu propio pecado, para moldearte, hermano, para fortalecerte, para traer paz a tu corazón, para formar a Cristo en tu vida. Es por eso, si cantamos canciones, hermano, que no están informadas por la palabra, no estamos haciendo nada, no estamos adorando a Cristo, y esas canciones no tienen ningún efecto en nuestra vida. Y es por eso es importante, hermano, que cuando nosotros, ¿cuántos de ustedes, si termino con esto, no han venido al templo sin deseo de cantar? Muchas veces, hermano. Pero vamos, hermano, cuando vengas al templo, puedes que te sientas, hermano, mal, puedes que te sientas que, como dice un pastor, una vez que estaba escuchando, decía, hay veces que yo me siento que ni siquiera cristiano soy. ¿Sabes? De lo mal que me siento. Dice, pero aún cuando te sientas así, hermano, cuando vengas a la casa del Señor, hermano, adora a Cristo, canta la palabra. Y el Espíritu de Dios va a transformar tu corazón. El Espíritu de Dios te va a dar, te va a fortalecer. El Espíritu de Dios, hermano, va a sacar, te va a confrontar con tu propio pecado y te va a guiar al arrepentimiento. Es por eso, hermano, este domingo cuando vengamos a la iglesia, no te quedes callado. Alaba a Cristo. Canta al Señor con gozo en tu corazón. Canta la palabra porque a través de esa palabra que Dios, hermano, va también a obrar en tu vida. Amén, hermano. Amén. Quiero terminar, hermano. Ya he dicho como 5 veces, quiero terminar, voy a terminar, pero no termino. Pero ya ahora sí garantizo. Hermano, quiero que leas esto. Dice, el pecado es el mayor mal en todo el mundo. Es lo único que Dios aborrece. Y que trajo a Jesucristo a la cruz, que condena a las almas, que cierra el cielo y que ha puesto los cimientos del infierno. Es por eso que nosotros como cristianos no podemos tolerar pecados aceptables. Es por eso que si nosotros necesitamos, hermano, dominio propio, no estamos ejerciendo dominio propio en un área de nuestra vida, debemos arrepentirnos esta noche y pedir perdón al Señor. Decirle, Señor, ayúdame a ejercer dominio propio. Amén, hermano. Vamos a ponerlo en pie y vamos a terminar en oración. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra en esta noche. Yo te pido, Señor, perdón por las veces, Señor, que yo me he dejado dominar por mis emociones y he dicho cosas que no he tenido que decir, he hecho cosas que no he tenido que hacer. Y te pido también, Señor, que tú perdones a tu pueblo en esta noche. Señor, en el nombre de Jesucristo, te rogamos, Señor, que tú nos continúa dándonos dominio propio sobre esas áreas específicas de nuestras vidas que necesitan ser, Señor, controladas por ti. Nosotros reconocemos nuestra incapacidad, por eso rogamos, Señor,
la ayuda y la asistencia de tu Espíritu Santo. Mira a los hermanos, Señor, en esta noche que están lidiando con algún pecado en específico, con algún vicio. Yo te ruego en el nombre de Jesús que a través de tu Espíritu tú le des dominio propio para que ellos puedan tener victoria sobre ese pecado. En el nombre de Jesús te ruego por los hermanos que están lidiando, Señor, con su temperamento, con su manera de hablar. Señor, obra en su vida y danos dominio propio. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Prepáranos para el culto del domingo, Señor, para que podamos recibir tu palabra y continuar siendo edificados. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que la paz de Dios sea con ustedes, hermanos. De esta manera estamos despedidos.